Muy buenos días, bienvenidos. Señor Cardenal Daniel Sturla, Arzobispo de Montevideo y Gran Canciller de la Universidad Católica del Uruguay. Reverendo Padre Alejandro Tilbe, Superior Provincial de la Compañía de Jesús en Argentina y Uruguay y Vicegran Canciller de la Universidad Católica del Uruguay. Reverendo Padre Dr. Eduardo Casarotti, Rector saliente de la Universidad Católica del Uruguay. Reverendo Padre Dr. Julio Fernández Techera, Rector entrante de la Universidad Católica del Uruguay. Señores Obispos del Uruguay, Señor Nuncio Apostólico de su Santidad, señores expresidentes de la República, señores senadores y representantes, demás autoridades nacionales, miembros del cuerpo diplomático acreditados en el Uruguay, señores rectores y representantes de universidades y de instituciones educativas amigas, señores vicerrectores, decanos y directores, docentes, estudiantes y funcionarios de la universidad, señoras y señores. Tenemos mucho gusto de compartir con ustedes el acto de toma de posesión del rector de la Universidad Católica del Uruguay, Dámaso Antonio Larrañaga. Iniciando el acto, escucharemos a continuación las palabras del Reverendo Padre Dr. Eduardo Casarotti, rector saliente de la universidad. Señoras y señores, considero una gran delicadeza del Señor y un gran privilegio haber sido llamado hace 8 años a colaborar desde el rectorado en los procesos de crecimiento y consolidación de este hermoso proyecto universitario que construimos juntos. Me ha dado profunda alegría sentir, por encima de mis debilidades y mis limitaciones, la confianza depositada por cada uno de ustedes para llevar adelante esta tarea. Espero haber estado a la altura de este proyecto que se me ha encomendado. Son muchos los sentimientos que en este momento me embargan, pero entre todos sobresale la inmensa gratitud que siento por esta comunidad universitaria. Es un día muy importante para la Universidad Católica del Uruguay, un día cargado de expectativas como corresponde, cuando se cierra una etapa y se comienza otra nueva. Hoy es el día del nuevo rector, el Padre Fernández, a quien felicito por su designación, a quien agradezco su disponibilidad y de quien sé que pondrá al servicio de esta tarea todas sus capacidades académicas y personales, que son muchas, y toda su energía, que es aún mayor. Querido Julio, ha sido un gusto trabajar contigo en estos años y especialmente en estos últimos meses. En este tránsito sencillo y ordenado se percibe una vez más la solidez de esta institución, que se ha ganado, como lo muestra la inmensa concurrencia que hoy nos acompaña, un lugar en la educación superior y en la sociedad uruguaya en sus 3 décadas de vida. Por todo esto, hoy es un día importante en la vida de esta casa de estudios. Dejo el rectorado con la satisfacción del deber cumplido. Ingresé a la Universidad Católica en noviembre de 1996 y desde los inicios estuve vinculado al Consejo Directivo Universitario. Estas 2 décadas de trabajo y de servicio me han permitido conocer a fondo la institución y ser testigo y actor de los muchos cambios que la misma ha tenido. Todo lo realizado ha sido gracias al trabajo de ustedes desde los diversos lugares en los que desempeñan su actividad. También de otros muchos, quienes por distintos motivos ya no trabajan con nosotros y han sido claves para el desarrollo de nuestra casa de estudios. Docentes, gestores, funcionarios, administrativos, estudiantes, todos y cada uno, desde su tarea, han contribuido y contribuyen a la marcha de este desafiante proyecto universitario.
También ha contribuido a nuestro desarrollo y consolidación muchos de los actores políticos, sociales y académicos que, gracias a Dios, hoy están con nosotros y nos acompañan. Realmente, de corazón, a lo largo de estos años me he sentido muy acompañado por las personas de esta comunidad académica, por los actores externos que permanentemente, a través del diálogo, hemos sido acostumbrados a dialogar y a crecer tanto la Universidad Católica del Uruguay como el sistema educativo de educación superior en el país. He llegado al final de una etapa en mi vida personal y mirando hacia atrás siento que he ganado en sabiduría y en experiencia. He crecido profesionalmente, sin duda, pero sobre todo siento que he crecido en estos años y gracias a ustedes como persona y como jesuita. Han habido años difíciles porque toda gestión es compleja, pero siempre han sido años enriquecedores. He tenido ocasión de conocer a personas excepcionales, de las que he aprendido mucho y con las que he sentido la satisfacción de trazar proyectos, compartir ilusiones y trabajar por una universidad de la que hoy debemos sentirnos orgullosos. Me marcho, por lo tanto, profundamente agradecido por el camino recorrido. Debería aquí agradecer a todos y a cada uno por su tarea, pero hacerlo sobrepasaría el tiempo razonable que deben tener mis palabras. Permítanme, por lo tanto, destacar en primer lugar el apoyo experimentado a lo largo de estos años, en primer lugar por los señores obispos. Agradezco en particular a los dos gran cancilleres de nuestra universidad, Monseñor Nicolás Cotuño y el cardenal Daniel Sturla, por su cercanía y apoyo a lo largo de todos estos años. Muchas gracias. También agradezco de una manera particular a los obispos de Salto y de Maldonado, donde nuestra universidad tiene sedes. Quiero saludar y agradecer también el apoyo brindado por mis compañeros jesuitas en esta tarea, y en especial la cercanía y el consejo de los provinciales, que estuvieron como vicegran canciller en estos dos periodos. Tanto el padre Alfonso Gómez como el padre Alejandro Tilbe se han mostrado siempre dispuestos a escuchar y sostener los desafíos de esta tarea apostólica. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias también, Alfonso. También deseo agradecer a los jesuitas que han colaborado más estrechamente en la misión desde la Vicerrectoría del Medio Universitario. Agradezco especialmente al padre Copetti y también al padre Pacheco, que me ha acompañado a lo largo de esta última etapa. Gracias también al resto de los integrantes del Consejo Directivo, el doctor Ariel Cuadro, el magíster Paganini, la doctora Sandra Segredo, y a los 7 decanos de nuestras facultades. Realmente lo digo de corazón, sin ustedes mi tarea no hubiera sido posible. Gracias por su lealtad y por su generosidad, por compartir mis alegrías, por apaciguar mis penas y por disculpar mis errores. Como muchos de ustedes saben, en los próximos años continuaré mi tarea universitaria en Argentina, colaborando en las facultades de Filosofía y Teología que tenemos los jesuitas, actualmente en San Miguel, y que próximamente se anexarán a la Universidad Católica de Córdoba. Será sin duda una etapa cargada de oportunidades para seguir creciendo y madurando como jesuita y como académico. Sin embargo, y como lo he repetido tantas veces a nuestros alumni, siento que esta es y será para siempre de algún modo mi casa. Unas palabras finales para concluir. Si pudiera resumir en 2 palabras estos años de servicio como rector, diría sencillamente dar sentido. Dar sentido significa formular para el conjunto de la comunidad universitaria el horizonte adecuado en el que se inserta el trabajo personal de cada uno. Dar sentido es también generar procesos institucionales ordenados, estables y consistentes que permitan que las capacidades individuales se desplieguen del modo más creativo e innovador. Dar sentido se logra cuando quienes conducen expresan convincentemente la identidad de la institución y la articulan con los desafíos que presenta el futuro, con las raíces que constituyen el pasado que otros nos han legado con sus sueños y sus esfuerzos. La experiencia de encontrar sentido es una auténtica experiencia espiritual, la misma que hicieron por el camino los discípulos de Emaús cuando se encontraban tristes por el aparente fracaso del proyecto.
Es el mismo Cristo resucitado quien nos alienta, quien camina a nuestro lado y que nos explica el profundo sentido de nuestros trabajos cotidianos. Por eso, estimados amigos y amigas, hoy, cuando se cierra esta etapa, me siento, en lo más profundo y honesto de mi corazón, confiado, tranquilo y contento. Confiado porque sé que la universidad queda en muy buenas manos. En manos de Dios primero y en manos de un equipo directivo con todas las condiciones para que este proyecto siga creciendo. Tranquilo, porque la universidad es hoy una institución consolidada, que funciona bien, que tiene gente de calidad, gente buena y con ganas de hacer las cosas bien. Contento finalmente porque el proyecto que la Iglesia nos confía vale la pena para el país, porque nos entusiasma en la misma medida que nos desafía. Reitero mi agradecimiento a todos y a cada uno de ustedes. Expreso nuevamente mi agradecimiento al Padre Julio Fernández por asumir esta tarea y le deseo los mejores éxitos en la gestión que hoy se inicia. Sigamos sembrando como es debido, el fruto está en manos de Dios y se irá viendo a su debido tiempo. Muchas gracias. Invitamos ahora a hacer uso de la palabra al señor Gran Canciller de la Universidad Católica del Uruguay y Arzobispo de Montevideo, Cardenal Daniel Sturla. Queridos amigos todos de esta casa de estudio, autoridades, hermanos obispos, los expresidentes, qué bueno, esta pluralidad de presencias nos habla de lo que significa la Universidad Católica en la vida de este país. Cuando el Papa Juan Pablo II visitó esta Universidad Católica, se refirió a las raíces católicas de nuestra cultura. Y dijo así el Papa Juan Pablo: el patrimonio cultural de vuestro pueblo cuenta con un hondo sentido de la libertad individual y de la fundamental igualdad de todos los hombres. Este valor que habéis heredado y del que justamente os preciáis ha alentado en el pasado la búsqueda de un modelo de sociedad más justa y podrá hoy, con la cooperación de todos, hallar caminos para solucionar los problemas que aquejan a vuestro pueblo. La defensa de la libertad de cada hombre debe ir unida a la reflexión sobre el sentido de la libertad misma. Por ello habrá que preguntarse, ¿libres de qué y para qué? En primer lugar, constatamos que la libertad es condición de la dignidad de los actos humanos. Ella incluye el deber de asumir la propia responsabilidad de ser libres y el desafío de discernir el bien y adherirse a él. Por eso una cultura plenamente humana no puede contentarse con plantear los problemas éticos y religiosos, sino tratar de darles una respuesta honesta y congruente. El hombre no puede ser plenamente lo que es, no puede realizar totalmente su humanidad, sino vive la trascendencia de su propio ser sobre el mundo y su relación con Dios. Creo que en estas palabras del Papa Juan Pablo tenemos un desafío que es actualísimo en nuestra sociedad. El qué y el para qué de nuestra libertad está unido al sentido. Recién el padre rector saliente hablaba del sentido. Pero el sentido de la vida, el sentido de que ese gran don que hemos recibido del Creador de ser libres, tiene que tener un para qué y un ser libres de qué. Y hoy, en este sentido, la Iglesia en el Uruguay está llamada a dar un aporte importante. Nosotros tenemos una idea de qué queremos ser libres y para qué queremos serlo. Y hay un aporte sustancial al Uruguay que tiene que ver con el sentido de la vida de los uruguayos y sobre todo con el sentido de la vida para los jóvenes, para que puedan descubrir la belleza de la vida. Esta belleza de la vida abre horizontes infinitos de realización personal en la medida en que las oportunidades
sean para todos, libertad e igualdad. Dos elementos claves de nuestra cultura están unidos entonces a que todos, pero de un modo particular, todos nuestros jóvenes puedan tener igualdad de oportunidades para desarrollar su libertad y para que esto los lleve a metas altas de vida, que los saque de esa esquina que para muchos jóvenes es el horizonte de su vida, estar en la esquina tomando cerveza. Y de ahí a pensar en horizontes amplios cuánto, pero no podemos desconocer hoy, y haciendo este paso en una universidad católica, la realidad bien concreta de muchos de nuestros chicos. Esta es una casa para jóvenes, pero para jóvenes que por distintas circunstancias han tenido más oportunidades que otros. El tema es que todos puedan tener oportunidades en el Uruguay de hoy, para que entonces no sea la esquina el horizonte, sino que sea el horizonte infinito, ese que en definitiva se pierde en la hermosura de la vida y de la creación que Dios nos ha regalado a nosotros como lugartenientes que somos de ella. Llenar de amor a la vida a nuestros jóvenes, de una vida bella. Esto es parte de la tarea de una universidad y más de una universidad católica. Obviamente que como toda universidad está llamado a hacerlo en el marco de un diálogo en la sociedad plural a la cual pertenecemos. Pero como también señalaba el rector saliente, el padre Eduardo, el diálogo se da y se puede dar desde la clara identidad de cada uno, no renunciando a la misma. La Universidad Católica será más dialogante también en cuanto más católica sea, porque subrayando su propia identidad podrá así entrar en un diálogo fecundo con los otros y también con todos los actores de la sociedad en la que vivimos. Bien, Padre Eduardo, ya en la Santa Misa expresaba mi agradecimiento, pero no puedo dejar de decir ahora la disponibilidad que siempre encontré en ti, el espíritu de colaboración y de servicio a la Iglesia. Quiero nuevamente decirlo aquí y lo subrayo de corazón y creo interpretar a mis hermanos obispos al decírtelo. Gracias de corazón en nombre de la Iglesia por tu servicio de 8 años como rector en esta casa. Y el deseo de una feliz obediencia en Córdoba. Yo le decía, acá está el padre rector de la Universidad de Córdoba, yo le decía, se lo roba a nuestro rector, pero le echaba la culpa al provincial, así que... Y bueno, y el gracias a Eduardo quiere ser también un gracias a la Compañía de Jesús en la persona del Padre Provincial, del Padre Alejandro, un gracias que todos podemos dar, pero yo quiero hacerlo hoy, aprovechando la ocasión patente, porque ya llegando a mi tercer año de arzobispo de Montevideo, quiero decir que he encontrado en la Compañía de Jesús una colaboración franca, generosa, leal, que me llena de alegría y que ha tenido eso en varios ámbitos, de un modo particular, justamente tiene que ver con el nuevo rector, con el padre Julio Fernández, que fue liberado, digamos así, de un buen tiempo de cada día de su trabajo para ser el director ejecutivo de la Fundación Sofía, esta fundación que ha ido rescatando colegios, escuelas católicas de barrios populares para que no se cierre ninguna escuela más. Y si fueron 2 colegios en el 14, fueron 4 en el 15, 8 en el 16 y para el año que viene duplicamos, según parece.
Entonces, qué bueno el haber podido contar con la colaboración de la compañía, que a través del Padre Julio se ha puesto al frente de esta institución nueva de iglesia, que lo que pretende es dar justamente educación académica y pastoral de calidad allí en barrios vulnerables o allí en ambientes populares. Padre Julio, la seguridad con los buenos deseos de que podrás realizar muy bien esta tarea. Y te quiero recordar lo mismo que hace unos días le recordaba al padre rector de la Facultad de Teología. Dos virtudes que me parecen esenciales cuando uno asume un puesto de responsabilidad. Primero, la magnanimidad. Siempre que uno, por H o por B, está en un servicio de mayor responsabilidad y con gente que depende de uno jerárquicamente, qué bueno es ser magnánimos, grande de alma. Siempre hay mezquindades, siempre tendemos a la cancha chica. Qué bueno es jugar en la cancha grande y ser magnánimos. Y lo segundo es no tomarse demasiado en serio. Es decir, cuando uno tiene un servicio de responsabilidad, qué bueno es tener una sana sonrisa sobre uno mismo, sobre la realidad. Como decía ese gran santo, Santo Tomás Moro, dicho sea de paso, la Universidad de la República, acá está su rector, organizó un ciclo de charlas sobre este santo humanista cristiano del siglo XVI. Santo Tomás Moro tenía esas bienaventuranzas muy bonitas y una de ellas dice: dichoso el que aprende a reírse de sí mismo, no terminará nunca de divertirse. Yo, Julio Fernández Techera, de la Compañía de Jesús, al asumir el oficio de rector de la Universidad Católica del Uruguay, Dámaso Antonio Larrañaga, prometo mantenerme siempre en comunión con la Iglesia Católica, tanto en lo que exprese de palabra como en mi manera de obrar. Cumpliré con gran diligencia y fidelidad las obligaciones a las que estoy comprometido con la Iglesia, tanto universal como particular, en la que he sido llamado a ejercer mi servicio según lo establecido por el derecho. En el ejercicio del ministerio que me ha sido confiado en nombre de la Iglesia, conservaré íntegro el depósito de la fe y lo transmitiré y explicaré fielmente, evitando, por tanto, cualquier doctrina que le sea contraria. Seguiré y promoveré la disciplina común a toda la Iglesia y observaré todas las leyes eclesiásticas, ante todo aquellas contenidas en el Código de Derecho Canónico. Con obediencia cristiana, acataré lo que enseñan los sagrados pastores como doctores y maestros auténticos de la fe y lo que establezcan como guías de la Iglesia, y ayudaré fielmente a los obispos diocesanos para que la acción apostólica que he de ejercer en nombre y por mandato de la Iglesia se realice siempre en comunión con ella. Que así Dios me ayude y estos santos evangelios que toco con mis manos. Amén. Amén. Queridos amigos que hoy me acompañan, hace muchas semanas que estoy con esta preocupación de qué era lo que iba a decir hoy. Se suponía que tenía que hacer un discurso sesudo, perfecto, redondo, que tenía que ser académico, fuerte, y le di vueltas, y le di vueltas, y le di vueltas, y no salió. Y entonces me acordé de una obra de arte que a mí me encanta. El año pasado iba atravesando Bélgica en un tren para ir al aeropuerto de Bruselas a tomar un avión para España. Nunca había estado en Bélgica y era solo atravesar. Y de repente vi que aparecía un cartel que decía Gante. Y dije,
Miré, dije, me quedan horas. Me bajé, metí el carrión en la taquilla de la estación, me tomé un tranvía y me fui hasta la Catedral de Gante a ver una obra que hacía muchísimos años que conocía y que quería ver alguna vez directamente. Y se llama El Políptico de Gante, o la Adoración del Cordero Místico. Y el otro día me acordé de esa obra y dije, esto es más o menos como lo que yo quiero decir. El políptico, después tiene 12 tablas en lugar de ser sencillo como los dípticos o los trípticos, y en realidad dentro de ese políptico hay un montón de estilos. Hay unos Adán y Eva enormes, hay imágenes pequeñitas, hay historia, están los donantes, hay de todo. Y entonces digo, lo que yo quiero expresar en esta mañana tiene un poquito que ver con eso. Una especie de políptico de lo que significa una universidad y de lo que es hoy asumir esta responsabilidad. Voy a empezar con la primera tabla. Este salón, el aula magna, era la antigua iglesia, capilla del Colegio del Sagrado Corazón. Y en una mañana que yo me quiero imaginar oscura, fría, de un 16 de julio de 1949, un muchacho de 21 años y una chica de 20 vinieron a la misa a las 7 de la mañana aquí. No tenían nada que ver con el colegio, pero el capellán de las monjas había sido el que había bautizado a la chica en Rocha, y entonces aprovecharon a venir a esa misa para comprometerse. Ayer averiguamos la fecha entre mis hermanos porque mi hermana chica tenía la alianza y logramos saber cuál era la fecha de esa. Fue en este mismo salón. 17 años después nació su 10º hijo, que 50 años después está asumiendo de rector de esta universidad. Ellos ya no están acá, bueno, o están de otra manera. Y los traigo, aunque mis padres eran de origen muy humilde, mi madre de origen rural, mi padre hijo de inmigrantes gallegos, y no terminaron la secundaria, aunque se conocieron en el nocturno del Yaba y les dio por lo menos para poderse noviar y formar una familia, a ellos les debo el haber tenido formación, educación y el estar hoy aquí. Eso se los tengo que agradecer especialmente. Pero sobre todo, les tengo que agradecer la mejor herencia que me dieron, que es la fe. Eran gente de fe muy fuerte, muy profunda, muy simple, no eran muy especulativos, pero una fe cristiana que hacía aceptar las cosas. Esa frase que decimos, es lo que toca, yo nunca se las escuché, porque no era de esa época, pero de alguna manera expresa lo que ellos vivían, es lo que toca, hasta que se murieron. Y a mí es una frase que me encanta, la repito muchas veces, es lo que toca. Pero no es ni con fatalismo, ni con falsa pasividad. No, es lo que toca y hay que hacerlo bien. Y en la vida hay que hacer las cosas así. Por eso el recuerdo. Dejo esa tabla. Voy a la segunda tabla. Estas semanas también de alguna manera he estado mirando mi vida universitaria. Yo fui 18 años universitario, no porque fuera muy duro, sino porque los jesuitas hacen estudiar mucho. Y estuve en 4 universidades, pero claramente creo que la que más me marcó, y por la edad en que uno entra, fue la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República. Yo llegué en el año 1985. Para los que no se acuerdan, bueno, aquí hay varios que se tienen que acordar mucho, acababa la intervención, la universidad volvía muchísima gente, profesores, alumnos, y yo iba del seminario, donde el mundo era bastante ordenadito y conocido, a un mundo completamente distinto, donde además no iba ninguno de mis compañeros, y llegué a esa Facultad de Humanidades, donde además había mucha gente mayor, todos eran barbudos, todos eran grandes, porque habían los que habían dejado. Y en estas semanas he recordado mucho la universidad, y quizá como nunca antes, porque uno las instituciones las ama, las odia, las detesta, y a mí me pasó un poco, cuando las monografías que no se acababan nunca, y que cómo se termina eso y todo, uno llega a decir estoy harto.
Y bueno, pero estos días que he estado recordando tantas cosas, lo he hecho y honestamente también con gratitud. Ayer se lo decía porque me mandó un email que no podía venir hoy al profesor Carlos Subillaga, que fue decano de la facultad, y se lo decía, estas semanas me he acordado con mucha gratitud de lo vivido en la facultad, con los compañeros, con los profesores y en particular con una persona. A mí siempre me gustó la historia europea, pero a los 18 años uno parece que tiene que tener conciencia, ¿no? Y entonces cuando había que elegir en aquel plan 60, que era absolutamente libre, dije, tengo que ir a clase de historia del Uruguay, aunque no me guste. Y me anoté. Y ahí en el salón de actos de esa facultad me encontré con un ser muy especial, que es el profesor José Pedro Barrán. Y José Pedro Barrán fue una persona que me marcó profundamente, como universitario y como persona. No tenía nada que ver, era agnóstico, no participaba, era de izquierdas, no participaba de la vida de la iglesia, pero era un hombre, no solo un erudito, un brillante profesor, sino un sabio en todas las cosas. Y yo recuerdo que para mí fue de esas cosas que me marcaron. Y por ahí hay una compañera mía de facultad, Fabiana, que juntábamos juntos, y algún día el profesor Barrán nos dio un documento de la Asamblea del 25 para que hiciéramos un ejercicio de historia. Yo tenía 18 años y no sé, me animé, levanté la mano, hice un comentario. Y Barrán me dijo, este muchacho sí que sirve para historia. Eso, solo que te lo diga un profesor universitario a los 18 años, te marca. Te marca en lo que significa ganas de seguir, de lo que significa, me está valorando, y esto vale la pena. Después volví, hice todos los cursos que podía hacer con Barrán, porque como los cursos eran monográficos, todos los años eran distintos. Entonces fue apasionante participar con él varios años. Y yo tuve un privilegio, no lo tenían todos los compañeros, no sé por qué si le caía en gracia, pero los 2 últimos años que tuve con él, cuando venía el corte, el recreo, salíamos de la facultad e íbamos al bar de la esquina, Milita Alfaro, Mafalda, Ana María Rodríguez Alzaguer, que es profesora de la facultad, el profesor Barrán y un servidor, a tomar el cortado con bizcochos, que siempre pagaba Barrán, el de los 4. Pero ustedes saben lo que significó poder compartir ese café con un profesor cuando sos un chiquilín, de esas cosas que te marcan. Uno de mi casa, el padre Semprún, siempre bromeaba, me decía San Barrán, porque yo lo citaba y lo citaba y lo citaba. Entonces, a ver qué dice San Barrán sobre esto. Pero hoy lo recuerdo no solo como un homenaje a él, sino también porque me ha hecho marcar mucho lo que significa la experiencia universitaria, ser universitario, que no es solo aprender una tarea, un oficio, una profesión. La universidad es una cosa muchísimo más grande. Y bueno, y realmente esa tabla como me ha marcado y creo que me va a seguir marcando siempre. ¿Qué es esto de la universidad? Tercera tabla. Uno se cree que esto de la universidad tiene que ver con la universalidad. Bueno, no. Originalmente no. Universidad quiere decir ayuntamiento, es decir, ajuntamiento de gente. Una universidad es un grupo de profesores y alumnos. Y sin embargo, uno puede después, una vez que están hechas las cosas, tomar eso y decir, bueno, pero a mí ¿qué me sugiere? Y obviamente que lo de universalidad da para mucho juego. Entonces yo me acordé que yo en el año 11 le había hablado a los bachilleres del seminario, que los mandaba a la universidad, y busqué una de mis libretitas negras hasta que encontré dónde estaba, y les había hablado a ellos. Cuando decían, vayan a la universidad, decía, bueno, universidad quiere decir abrirse a la universalidad, quiere decirse apertura. Y en esa apertura hay varias dimensiones. Una es la apertura del conocimiento, obvia, pero por obvia no menor porque es la razón de ser de la universidad. Apertura con rigor a la verdad,
Apertura con capacidad de disfrute de la belleza del conocimiento. Apertura al servicio para hacer el bien. Pero además de apertura al conocimiento, también es apertura al otro, a los profesores, a los compañeros, a esos que son distintos que yo y que me pueden enriquecer y hacer mejor. Pero me preguntaba, ¿y los de fuera? Y aquí me vino uno. Yo estuve ahora en Estados Unidos justo cuando fueron las elecciones y la elección de Donald Trump. Y estaba en una universidad, empezaba una conferencia. Y en los días siguientes, con todo el impacto que eso generó, me resultó muy interesante varios artículos que salieron en los cuales se hablaba sobre el encerramiento del mundo universitario que deja de captar la realidad. Algunos lo hacían gracioso, como habrán visto al Jonathan Pye, el humorista inglés, pero tenía la misma clave. Dice, los artículos esos hablaban, a veces los universitarios se encierran tanto en una burbuja, hablan siempre con gente que piensa igual que ellos, están todos de acuerdo, y ni que hablar ahora con esto de lo políticamente correcto, que dejan de escuchar a la gente, dejan de tener apertura a los demás. Y después se quejan. Y saben que yo, además de los artículos, es que a mí me dio esa sensación. Al otro día, cuando empezó la conferencia, todos los que estaban ahí, tenían que hablar, norteamericanos, daban por supuesto que todos los que estaban en ese lugar, obviamente tenían que estar amargados y tenían que pensar como ellos. Yo era uruguayo, no tenía por qué, pero el solo hecho de que pensaran que tenía que pensar de esa manera, ya me resultaba chocante. Y si acá hay gente que votó por Trump, es que no tienen derecho. Y entonces el abrirse, y creo que es uno de los grandes riesgos de la vida universitaria, es pensar que todos son como nosotros. Los universitarios son unos privilegiados, no llegan ni al 10% de la humanidad. Son privilegiados que han podido acceder, pero no se pueden nunca olvidar de seguir dialogando, de seguir aprendiendo y de seguir interactuando con ese 90% de la humanidad que no es universitario. Porque si no, dejan de servir. Si no, se meten en una burbuja y dejan de entender la realidad, esa la realidad que se supone que tenemos que estudiar y que tenemos que cambiar. Me decía, el otro día hablábamos en casa y uno decía, se ha perdido la disputatio de los medievales, la discusión. Las universidades medievales y hasta la época moderna, la discusión de las posiciones era parte fundamental del aprendizaje universitario. Había que argumentar, había que fundamentar, había que escuchar a alguien que pensaba diferente. Y quizá eso después se abandonó como método didáctico, pero lo peor es si se abandona como método intelectual. Si dejamos de escuchar al que piensa distinto. Si no favorecemos, no solo estar apertura, si no favorecemos que hablen los que piensan diferente. Yo lo decía cuando hablaba del profesor Barrán, ¿no? Que me haya marcado tanto alguien que no compartía algo tan fundamental para mí como es mi fe cristiana. Bueno, sí, y eso es lo que enriquece, y eso es lo que vale. Y yo creo que en la universidad siempre tenemos que estar trabajando para escuchar. Cuando tenía 21 años alguien me habló del velo epistemológico que siempre existe. También está el velo epistemológico de los universitarios. Si no estamos rompiendo ese velo, dejamos de ver las cosas y dejamos de comunicarnos. Entonces, creo que ese trabajo fundamental de abrirse a los demás. Decía un teólogo católico muy importante, von Balthasar, que la verdad es sinfónica. Hay muchos sonidos que entre todos hacen una sinfonía. Pero la verdad no es un solo sonido, ni una sola opinión, ni una sola, por lo menos la que nosotros vivimos como seres humanos. Pero además hay otra apertura, que es la apertura al necesitado. La universidad está al servicio de la sociedad.
y de todos los necesitados, de los excluidos, de los que no tienen trabajo, de los más pobres, de los enfermos, de las personas que necesitan y que tienen que estar siempre en nuestro horizonte. El lema de la universidad es "La verdad los hará libres", pero yo, como tengo mi corazón de seminario, de 11 años de colegio, mantengo siempre, además de esa verdad nos hará libres, el ut serviam, para que yo sirva. Porque eso es parte de la condición cristiana. Y el otro día leí un texto precioso de una pensadora judía no muy conocida, que se llama Etty Hillesum, que fue una holandesa que, al igual que Ana Frank, escribió un diario durante todo el periodo de ocupación y termina muriendo en un campo de concentración. Pero ese diario no se hizo público hasta 40 o 50 años después. Es una intelectual, es una literata, es una mujer de una formación exquisita y que va describiendo maravillosamente en su diario toda la experiencia, no solo de la ocupación, sino la experiencia interior que va viviendo a partir de esa persecución. Y cuando está al final, casi uno de los últimos párrafos, no era cristiana, pero uno de sus últimos párrafos del diario dice una cosa que tiene una raíz o una semejanza muy grande con la vida cristiana y con Cristo, pan de vida. Y dice: he desmenuzado mi cuerpo como si fuera pan y lo he compartido con los hombres. ¿Y por qué no? Tenían hambre y hacía tanto tiempo que no se alimentaban. La vida como entrega, como pan partido y como entrega a los demás, alimento para los demás. La vida universitaria también tiene que ser eso. Y eso uno no se lo tiene que olvidar nunca. ¿Para quién estoy estudiando? ¿Por qué estoy estudiando? ¿Y quiénes son esas personas? Que es toda la sociedad que nos rodea. Pero hay otra apertura más, que es la apertura al futuro de la universidad. Y hay algunas amenazas, entre comillas, a este futuro. Uno es el cambio tecnológico, la accesibilidad al conocimiento como nunca antes en la historia de la humanidad, en los últimos 15 años. Nosotros ya nos formamos en la prehistoria de este acceso a la comunicación. Un acceso a la enseñanza de calidad, entre comillas también, pero hoy en Internet, en los tutoriales, en YouTube, encontramos clases maravillosas de grandes profesores, mejores que a lo mejor los que tenemos en la universidad. Eso es la información, los conocimientos. Tenemos un peligro de obsolescencia si no miramos la universidad de otra manera. Si no decimos, sí, pero la universidad es más que el conocimiento. Nosotros tenemos un modelo heredado de Francia, napoleónico, de una universidad muy centrada en las carreras, en las profesiones. No era el modelo medieval y no es el modelo que tienen los anglosajones. Quizá nosotros en este momento tenemos que repensar ese modelo y recuperar la universidad como una etapa de formación integral de la persona, donde la persona se forma entero. Y no solo recibe conocimientos para ser un buen ingeniero, un buen abogado, un buen médico, un buen psicólogo o un buen profesor. Recibe formación para ser una buena persona, un ciudadano útil, entregado hacia los demás. Recuperar ese modelo y esa manera de vivir la universidad es el gran desafío de los próximos años. Quizá hoy mucho más urgido por esas amenazas que tenemos. Y para terminar, la última tabla tiene que ver con otra persona muy fundamental en mi vida y en la vida de esta universidad. Para los que son veteranos es muy conocido, pero ya hace 18 años que murió y para muchos no es más que el nombre de la biblioteca de la universidad. El padre Manuel Gutiérrez Semprún. La universidad tuvo muchos fundadores, como tuvo la Compañía de Jesús, pero siempre hay uno que es el que lidera. Y el fundador de esta universidad fue el padre Manuel Gutiérrez Semprún, el que dirigió, el que lideró el proceso y el que hizo real esta universidad.
Era un español, había sido provincial de Castilla, vino a Uruguay, fue provincial de Uruguay, fundó la universidad. Para mí, un hombre extraordinario, por su lucidez, por su capacidad, por su don de gentes y también por esa especie de humildad pragmática que tenía. Cuando terminó su tarea, se volvió a España, se dedicó a apoyar desde las misiones proyectos en América Latina y visitando esos proyectos en Honduras, lo agarró el huracán Mitch en un pueblo y se quedó aislado una semana. Tenía 72 años, ya había tenido un infarto. Y dicen los que compartieron esa semana que todo el tiempo estuvo haciendo chistes. Era un tipo muy gracioso, tenía anécdotas para todo. Algunos decían que no tenía vida para haber vivido todas las anécdotas que contaba. Y que toda la semana estuvo así, como si no pasara nada. Cuando logran sacarlo con un canasto, vuela a República Dominicana, va a comer a la comunidad de los jesuitas y cuando está en la siesta le da un segundo infarto y se muere. Y lo entierran ahí, como tocaba. Ni traslado ni nada, en donde cayó. Y para mí, que fue el que me admitió a la compañía y que además tuve el privilegio de vivir con él varios años y aprender mucho de él, fue también esa enseñanza, sin hacer mucho drama, las cosas como son. Donde toca, toca y se va y se hace. Hay que hacer lo mejor posible, hay que dar lo mejor posible, pero sin esperar mucho, ni reconocimientos, ni nada. Por eso para mí, ser rector de la universidad no es un honor, no es un reconocimiento, mucho menos es algo que me merecía. Ser rector de la universidad es trabajo, solo trabajo, y nada más que trabajo. Lo único que espero es hacerlo al mayor Dei Gloriam, a la mayor gloria de Dios, ut serviam, para que yo sirva. Muchas gracias.